Cuando se recuerda a doña Menca de Leoni, hay que pensar al unísono en el presidente que fue su marido. Tal vez él no se habría sentido nunca completo si no hubiera encontrado a esa dama solidaria, amorosa y siempre útil que fue Menca. A decir verdad, fue ella quien, sin saberlo, fue a su encuentro cuando acudía junto a su madre a visitar a los presos de la cárcel Modelo, entre los cuales se encontraba Raúl Leoni. A partir de ese momento, no hubo entre ellos sino armonía, respeto y abnegación. Fue una pareja que compartió con altivez y entereza las más difíciles circunstancias que el destino les deparó, y fueron unas cuantas. Desde pequeña ella tuvo esa cosa que la caracterizó a lo largo de su vida, que fue ser una persona sumamente sociable y fácil de relacionarse, y una sencillez que pues se le reconoció y todavía se le reconoce como una de sus características principales. Papá, su vida fue la política, y mi mamá atrás de él, acompañándolo, ayudándolo, atendiéndole a toda su gente que llegaba, el desayuno, las arepas. Él fue una vida una casa muy abierta, diría yo, una casa donde todo el mundo llegaba y donde todo el mundo era recibido con mucho cariño y la gente se sentía muy bien allí. Nosotros tenemos una familia extendida sumamente amplia, por ese bello recuerdo que dejaron mi papá y mi mamá, donde a todo el mundo se les ofreció cariño y se le abrieron las puertas de la casa. Eran tan integrados ellos como matrimonio, que es imposible tú decir que por un lado andaba doña Menca y por el otro el presidente. Ser un matrimonio altamente unido, su recuerdo es imborrable, porque todo lo que hacían iba en función de la unidad, de la facilidad en el país. En tiempos como los que vivimos, cuando tratamos de rescatar valores como la tolerancia, la capacidad de sacrificio por el país, el compañerismo y el coraje de trabajar sin esperar reconocimientos, se crece esta primera dama, quien junto a su esposo son recordados por propios y extraños, más que como pareja, como una lección de amor que nació en la cárcel, pero aún perdura en el recuerdo de una colaboradora insigne para su marido, una mujer que siempre sumó. Menca simbolizó, el símbolo y la señal, el ícono de esta mujer venezolana que hoy está tomando el lugar que tiene. Menca se adelantó a eso. Menca era el majarete, cuando uno no se lo esperaba para comérselo fresquito, y era, mira, ven acá para decirte una cosa, lo que tú estás haciendo, piénsalo. Yo creo que mi mamá fue una mujer que fue sumamente valiente, y es una palabra que se usó mucho a raíz de su muerte en muchos artículos de lo que la gente escribió, hablaba de esa palabra, valentía. Y realmente yo creo que fue así. Ella el año 63, en plena campaña electoral de mi papá, fue operada, se le extirpó un seno por un cáncer de mama, y bueno, tratamientos muy fuertes, pues con los que se usaban en esa época, que la golpeaban anímicamente y físicamente. Sin embargo, ella tuvo esa voluntad de dominar, vamos a llamarlo de alguna manera, lo que era ese flagelo que afectaba a su cuerpo, y mucha gente ignora que durante todos esos años de la presidencia ella pues llevaba eso por dentro. No era como hoy en día, que los tratamientos son mucho más benévolos, más fáciles, y hay muchas más probabilidades de sobrevivir realmente a esta enfermedad. Era una dama de sonrisa extendida, que venía de la tierra de los Mereyes. En la Upata de su infancia, fue objeto de una esmerada educación en el hogar de sus padres, el general Juan Fernández Amparan y doña Sofía Alcalá. Era la menor de 4 hermanas. La bautizaron Carmen América, pero nadie la recuerda sino como Menca. Fue Miss Bolívar y la voleibolista más popular. Dicen que su sensibilidad tan particular le confirió a su labor al lado del presidente Leoni un valor muy especial. Contribuyó a crear un vínculo afectivo entre el sistema al que pertenecía y su pueblo. Menca nace en la población de Upata, en el estado Bolívar, el 23 de julio de 1919, viviendo entre Upata y la hacienda que tenía mi abuelo, el general Fernández, en el Manteco, donde, bueno, ellas recuerdan esos años como los años así de mayor felicidad, pescando en los pozos y montando a caballo, y seguramente de ahí le vino a mi mamá ese amor tan grande que después de su marido y su familia fue como que su otra gran pasión,
que era Puepa. Carmen América era muy largo y había un primito pequeño a quien toda la familia conocía y conoce como el Kaiser, que le parecía eso tan difícil que tomó la parte final de Carmen y la parte final de América y la fundió en Menca. Y así se quedó mi mamá para toda la vida. Muy poca gente conocía su verdadero nombre. Cuando se piensa en primeras damas en Venezuela, se piensa en Menca de Leoni. No solamente irradiaba carisma, una contagiosa simpatía, un deseo de hacer incontenible, sino una voluntad creadora pocas veces vista en una posición tan privilegiada. Su labor social no fue simplemente uno de los puntales de la gestión de su esposo, sino la causa de Menca de Leoni. Antes de ser primera dama, le preocupaba profundamente el sistema que usaba el país para darle un regalo a los niños de aquellos hogares de escasos recursos. Se le entregaba en las escuelas públicas un juguete que no estaba nunca, no correspondía en ningún momento, la mayoría, con la edad y el sexo del niño. Después de estos niños hacer largas colas bajo el sol, muchas veces bajo la lluvia, y regresaban a su casa con una gran frustración. Eso lo tenía Menca pendiente, con una gran preocupación, porque quería cambiar ese sistema. Cuando ya pues mi papá se lanzó de candidato, que eso ya era pues definitivo, ella que les decía, ay, ¿cómo ir a ser yo de primera dama, que lo que tengo es un humilde 6º grado? Y resulta que, bueno, mucha gente piensa que lo hizo mejor que a lo mejor muchas que pueden ser profesionales. Y ella, sin duda, bueno, lo asumió como un gran compromiso, y creo que no le fue difícil esa transición a esa entrega y a esa cosa de compromiso formal, porque también ellos, esos años de fogueo de lo que fue la presidencia del Congreso y estando participando activamente, porque ya en esa época ellos recorrían así por todo el país, entonces creo que no se les fue muy difícil, y bueno, nosotros lo sentimos también como una cosa natural. Una espontánea sencillez y una fina intuición para saber encontrar siempre su lugar como compañera de un hombre público, sin protagonismos compulsivos, pero sin anular sus posibilidades ni esconder sus grandes condiciones personales. Fue una combinación irrepetible. A medida que su labor avanzaba, su imagen iba tomando una perspectiva de excepción ante los ojos del pueblo venezolano. A mí me sorprendía cómo Menca Leoni, con sus compromisos naturales de primera dama, ella le podía dedicar tanto tiempo a la fundación. Era diario, eran reuniones de todo tipo, porque queríamos recaudar esos fondos que vinieran de la empresa privada. Repito, por no vincularlos a la política, sino que se mantuviera una organización que fuera de todos los venezolanos, y lo logró. Ese mismo amor desbordado, ese mismo sentido de la necesidad ajena, ese cariño, esa cuestión que ponía ella, que no era dar sencillamente algo que se necesitaba, sino además darlo con profundo conocimiento de la otra persona y de su necesidad. Era, sin embargo, una mujer de fuerte carácter. Raúl Leoni sabía que no estaba casado con una mujer que decía que sí a todo. Era capaz de llamar la atención a un general que se retrasaba para llegar a una reunión de trabajo, tanto como soportar casi con heroicidad los terribles episodios que le tocaría vivir. Pero fue una mujer feliz, que adoraba tener amigos, mas no adulantes. Mucha gente la ve eso como la persona dulce y bondadosa. Sin embargo, mi mamá era una mujer de mucho carácter. En la casa, con nosotros, con sus hijos, fue sumamente estricta. Muy justa, pero muy estricta. Realmente ella era muy exigente. Aquí en casa nadie nunca tenía consentimientos, a nadie se le servía la comida en el cuarto, todo el mundo tenía que hacer su cama. Nunca, no, hay que surcir un botón, bueno, aprenda que usted es el que le toca hacerlo más adelante. Doña Menca de Leoni actuó en una serie de pueblos donde iba a llevar adelante la obra de su fundación que hasta el día de hoy la vemos trabajando por allí, no sé si con igual signo o con igual valor, pero aquello representó un inmenso
apoyo moral a la familia venezolana. Su esposo la admiraba y sus primeras palabras después de dejar la presidencia fueron: el pueblo nos quiere a nosotros. Sucede que el pueblo descubrió temprano que los Leoni eran efectivamente una pareja presidencial, no solo un matrimonio legal. Sus hijos, Carmen Sofía, Raúl Andrés, Luisana, Álvaro y Lorena, eran su gran festival del niño privado. Fue una persona de una firmeza de carácter extraordinario. Con mi mamá no se habían dos aguas, eso era como era, y yo no estaba muy claro en cómo eran las cosas, por supuesto. Si eras joven y no estabas de acuerdo, el problema era tuyo, ¿no? Pero eso en largo tú entiendes la cualidad de eso. Si mi mamá no hubiera tenido ese carácter, ella no hubiera podido hacer nada, porque una gente que no es firme de carácter, decidió, ordenada como muy poca gente, de verdad que era excesiva en el orden. Y una persona con método en el trabajo, en el sistema. Mi mamá era de una voluntad de trabajo tan grande que ella, donde estuviera, estaba a las 5 de la mañana levantada. Ese era su estilo, pues. Y estaba con una escoba en la mano, y estaba trabajando, y estaba leyendo, Pero fue una persona de de dinamismo, de actividad. Yo tuve la suerte que a mí no me tocó palo, que a mis hermanos sí les tocó. A ellos sí les dieron. Pero yo conocía ya la fama, sabía cómo era y sabía que era cierto, y con un simple regaño era suficiente. Entonces digamos que el privilegio mío fue que yo no llevé palo, pero de resto había la misma disciplina y la misma verticalidad en todas las cosas. Su obra emblemática, el Festival del Niño, la lleva a recorrer el país entero. Su figura diminuta se alzaba en todos los escenarios, predicando a favor de la infancia, de la familia, de la responsabilidad de ser madres y de la importancia de reconocer y preservar los derechos del niño como base para una sociedad sana y feliz. Y así ella se abocó en organizar un verdadero festival para los niños. Esos festivales se celebraban en los parques de toda la ciudad, donde los niños recibían no solo un juguete, meriendas, dulces, golosinas, espectáculos brillantes de musicales, artísticos. Aquello fue una cosa fabulosa. Yo la recuerdo muchísimo, muchísimo a Menka. Y aquí, cuando estaba ya ella aquí, cuando estuvo en la presidencia, a mí no se me olvida que por Menka empecé yo a visitar los barrios de Caracas. Ella siempre me invitaba a que fuera con ella a visitar los barrios. Y allí empecé yo a darme cuenta había que ser de verdad, tener mucha sensibilidad para uno darse cuenta de la vida de esta gente. Y Menka, por eso era que quería ayudar tanto a los niños. Y por eso ella hizo ese gran trabajo sobre los niños. Quería ayudarlos en todo sentdo. Y fue cuando ella tuvo la idea de ese gran instrumento que nos sirvió a todas las primeras damas después, porque fundó, ella fue la que creó el Festival del Niño para ayudar a los niños, y de allí nació la Fundación del Niño. Creo que el legado de ella para el país fue la Fundación del Niño, definitivamente. Ahí envolvía ella todo su amor hacia Venezuela. Y ahí te hablo Venezuela, pues desde sus hijos, a primos y todo el mundo en el país. De manera que eso no tiene límite, esa labor no tiene límite. Las primeras damas de Venezuela, cada una, ha hecho su parte también. Y lástima que ahora no se haya podido hacer más. Pero ahí está. Y lo recobraremos y lo haremos más grande. Pero esa semilla que sembró Menka con la Fundación del Niño, esa semilla está ahí. En 1949, derrocado Rómulo Gallegos, Raúl Leoni sale al exilio y su novia está con él, infundiéndole ánimos. Tal vez el destierro se le hizo llevadero cuando contraen matrimonio en Washington. Luego irían a Costa Rica y Bolivia. Fueron 10 años de exilio y cuentan que allí donde Menka estuviera, los exiliados comían majarete, hallacas y bien me sabe. A punta de joropo y cariño, mantenía el espíritu de lucha de su callado y pensativo compañero. Menka no podía estar sin dar vida. Y eso era un llamado. La casa de Menka vivía siempre llena de gente. Menka tenía siempre algo que dar.
o era la palabra de ánimo, o era la solidaridad, o era sencillamente algo que comer. Trataban por igual al verde, al blanco, no existían ni colores, ni niveles sociales. Era un compromiso de vida con una labor y una etapa del país que había que cumplir, y ella se entregó a eso plenamente, al igual que mi papá. Apenas llegó la responsabilidad de la presidencia de la República, comenzó para Menka un largo camino de dolor. Comenzaba una enfermedad larga. Con espíritu indomable y su recio carácter, ella animaba a su esposo a dejar de lado las preocupaciones y cumplir con el deber para el cual se había preparado toda su vida. Ella nunca mostró temor, nunca se quejó, aunque se sabía que sufría. Era un trágico destino, pero cada uno de los esposos se esmeraba en esconder al otro su batalla interior. Hacia el final de la presidencia ya nuevamente los dolores la aquejaban, los dolores de cabeza, pero eso no dejaban que ella se amilanara y que no fuera activa. Y bueno, luego que salió de la presidencia, mi papá, sí, la enfermedad comenzó a arreciar, y sin embargo ella, con todo lo duro y difícil que fue para ella, porque una persona tan activa se vio circunscrita pues a una cama, pero desde allí comandaba su casa. Mi mamá en ningún momento dejó de ser la señora de la casa. Yo en lo personal tenía 12 años cuando mi papá llegó a la presidencia. Álvaro, mi hermano menor, tenía solamente 5. Y éramos pues vulnerables a todo lo que representa todo el entorno presidencial, que muchas veces puede ser dañino. Mi mamá se ocupó especialmente de que a nosotros no nos afectara eso. Recuerdo que nos decía, y eso era como una letanía, aquí nadie es bonito. Si se los vienen a decir, no se los crean, porque eso es mentira. Usted es una niñita normal y corriente, igual a todas las demás, ¿no? A partir de 1964 comenzó el drama, pero era difícil advertirlo al ver a una dama tan activa, risueña y valerosa. Él jamás se resignó a la enfermedad de ella. Tal vez en esos recovecos tan misteriosos de la psiquis se generó la que lo atacó a él con mayor furia e intensidad. Era un alma vulnerable a causa de la profunda tristeza por el sufrimiento de su esposa. Ella misma comentaría después que su enfermedad lo mató a él, como si quisiera compartirla para aminorar su devastador efecto. En su lecho de enfermo, solo pedía que ella estuviera a su lado. Gratitud tuvo para todo el mundo. En eso nos dejó un ejemplo, bueno, impresionante. Compromisos de afecto con infinidades de personas, porque era una persona en eso sumamente cuidadosa y muy del detalle. Y esa valentía de la que hablaba primero la demostró hasta el final. Cuando ellos conversaban entre ellos, hablaban mucho de qué cosas ellos hubieran querido poder hacer más, pues, y poder haber hecho mucho más por el país de lo que pudieron hacer, de poder haber logrado sacar a todas las familias que estaban en condiciones desventajosas, a poderlas haber llevado adelante y haberle dado una oportunidad de haber podido tener un país mucho mejor de lo que tuvieron. Menka era una mujer de gran temple y solo la ausencia de su perenne sonrisa delataba el dolor inmenso de la pérdida cuando su esposo faltó. Vivamente interesada en la política y comprometida a fondo con el Partido Acción Democrática, formó parte de esa generación de militantes que se formaron para abrazar nobles causas y luchar por la construcción de un país a la medida de sus sueños de justicia y libertad. El partido, de alguna forma, mantenía encendida la antorcha de la esperanza. Por eso, cuando la marcha fúnebre avanza por calles repletas de venezolanos llorosos, ella insistía: a Raúl hay que llevarlo al partido. Y cuando ya al final de su vida, un final bastante prematuro, Menka se convierte en aquella mujer coraje, en aquella mujer que asume la fuerza terrible, esa fuerza que a veces creemos que no es posible soportar, de ver irse a Raúl, pero consciente que ella era más fuerte. Las despedidas son terribles para el que nos deja, si él se da cuenta. Y si no, la despedida es terrible para quienes quedamos. Los amores que se van son desgarramientos de nuestra propia vida.
Y Menca y Raúl, que eran tan unidas, Menca que era la fuerza tras Raúl, Menca sabía que era un privilegio de la vida que aún estando ella tan enferma, ella pudiera despedir a Raúl. Ella era una mujer muy cariñosa, muy dulce, pero con un carácter firme. Y de una sencillez que bueno, no sé si usted estaba muy joven, no la trató, pero que avasallaba. Desde ese día comenzó ella a despedirse. Uno tenía que seguir al otro. Lo hicieron en la vida, lo hicieron en la enfermedad, también lo harían en la muerte. Él no pudo vivir sabiendo que ella pronto se iría. Ella no pudo vivir una vez que él se fue. Apenas le sobrevivió 6 meses y 17 días, durante los cuales seguía aún postrada, pendiente de la fundación y de sus humildes niños. Dejó claro que no le enviaran flores y que el dinero destinado a ellas lo donaran a una institución benéfica. Menca no permitió que la vida pasara por encima de ella. Ella fue la vida siempre, aún en su momento más triste. Por eso compartir a Menca, como la comparto en el amor de sus hijos y en ese profundo respeto que Venezuela siente por Menca, es para mí un tremendo privilegio y sobre todo una oportunidad que agradezco muchísimo de seguir insistiendo que el valor y el amor van juntos en la vida. Ella dejó demostrado que se puede llegar a un cargo público importante y seguir siendo la misma persona, que se preocupa desde el más chiquito hasta el más grande, que está también con el más sencillo como en el salón más elegante, sin que eso represente ningún esfuerzo ni ningún cambio en su vida. Dar de sí lo mejor, y cuando una gente da de sí lo mejor, lo que recibe es lo mejor de los demás. Menca dejó el ejemplo de saber compartir, de saber dar amor, de conciliar, bueno, y de muchas otras cosas. Mismo una persona que había estado toda su vida cercana al poder, o en el poder, había sido una persona muy humilde. Había una persona donde lo que ella miraba más en la gente era lo humano de cada persona. Y fue una persona que además se dedicó a utilizar esas posiciones y ese poder que dan esas posiciones para hacerle el bien a otros y no a ellos. Nosotros no somos gente de bienes de fortuna. Lo que tenía ella lo había heredado de su padre, que era una finca en Guayana, y el resto son grandes recuerdos y grandes orgullos por haber hecho algo por la sociedad venezolana. El día 24 de enero de 1973, el diario El Nacional publicaba unos versos de Florentino que hablaban del dolor nacional. Porque Menca era pueblo, como lo era Raúl. Por eso Dios los tiene allá en su gloria azul, formando un cielo humano de nobleza y ternura. Fue lo que tiene que ser una gran primera dama, una extraordinaria mujer venezolana. Y es que, como testimoniaba alguna pluma emocionada, en ninguna otra circunstancia fue tan cierto aquello de que una mujer decidida es más fuerte que la decisión de 1000 hombres.